hacia donde ustedes se van a enfocar, a trabajar todo lo que es el cuidado y protección de los alimentos a través de las buenas prácticas de fabricación, elaboración, producción, distribución y venta de productos alimenticios. Es decir, que necesitamos tener conocimiento de eso. ¿Para qué? Para evitar lo que se llaman enfermedades transmitidas por los alimentos. En el caso de nosotros, acá en Venezuela, sabemos que existe mucha información acerca del cuidado de los alimentos en el tiempo que nosotros debemos estar. ¿Cómo está? Bueno. ¡Está llegando tarde! ¿Vive lejos? ¿En qué zona? Muy sencillo. Se nota que los que viven más cerca son los que siempre llegan tarde. ¿Ah? ¿Cómo que rodaron la clase? No, pero ya lo habíamos hablado. ¿De dónde El te sol. sale el horario de las 2 de la tarde? Jamás ni nunca. Por eso yo le pregunté en el grupo, si eran las 12. Yo les dije a ustedes el lunes que era a las 1 de la tarde, de 1, pero no sé de dónde sacan eso que es a las 2 de la tarde. El horario sí dice que es a las 2, hasta las 3:45. Pero como habíamos hablado que veníamos hoy a las 12, No, bueno, es un error de control de estudios, un error de Rafael, porque la clase mía y se las leí a ustedes cuando le leí las normas, se lo leí claramente. Por eso les digo, entonces, fíjense, ¿alguna otra duda con respecto a esto? Ahora fíjense. Acá en Venezuela, desde el año 38 que salió la ley de salud en Venezuela, se habla de la seguridad de la población, de la salud, de cómo prevenir las enfermedades. Y según la Organización Mundial de la Salud, salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Salud es también tener bienestar social, físico, emocional, económico, tener disponibilidad de alimentos, ¿verdad?, que sean consumidos y que nosotros podamos tener esa biodisponibilidad de nutrientes. Eso es salud. Ahora fíjense, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que saber que nosotros comemos, desde que en un punto el hombre tiene que comer y tiene que buscar alimentos que satisfagan sus necesidades. Y si estamos hablando del hombre del paleolítico, ¿con qué comía el hombre del paleolítico? ¿Cómo hacía? ¿Cómo se resguardaba? ¿Cómo se cuidaba? ¿Cómo se protegía? Cazadores y recolectores. Cazaba, recolectaba. ¿Y cómo hacía? Tenía que correr por un mamut de 10 kilómetros detrás de una mosca que lo lograba matar. Entonces, matar, lo metía en una cueva. ¿Qué hacía? Para conservar sus alimentos, el hombre llegó a hacer algo. Buscar profe, que estaba poniendo justamente la grabación con usted, por eso estaba. Entonces fíjense, ¿qué es lo que estamos buscando entonces? Que desde que el hombre empezó a tener en las cavernas, a guardar sus alimentos y a tener eso, fue una forma de conservar el alimento. ¿Por qué? Porque estaba con el mamut, detrás del mamut, 10 kilómetros, N cantidad de días, meses, buscando alimentos. Y cuando por fin lo conseguía, sabían que no se iban a comer todo en una sola sentada. Por eso es que nosotros ahorita tenemos un gen que se le llama el gen paleolítico, que se activa cuando nosotros pasamos muchas horas sin comer. Y dice, vamos a cuidar todo, vamos a retener todo, vamos a tener energía, porque no sé cuándo voy a volver a comer. Ese es el gen del paleolítico. Ahora fíjense, en el hombre del paleolítico, ¿qué hacía? Tenía que recolectar, tenía que cazar. ¿Y cuál fue la primera técnica de conservación de los alimentos entonces? ¿Cuál fue eso? No. ¿Cuál fue la primera técnica? Va por ahí cerca. ¿Cuál fue la primera técnica? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué fue la diferencia? Lo que marcó la diferencia en el tiempo del hombre. Sí. Pero ¿a través de qué? Del fuego. Cuando el hombre domina el fuego, es cuando se da cuenta de que él puede conservar sus alimentos por más tiempo. Y entonces viene el ahumado, viene el cocido, cocinado, y va a entender que es mucho mejor digerido el alimento, que se puede conservar por más tiempo y que al mismo tiempo lo puede conservar incluso bajo la tierra. Porque en ese momento, cuando ellos tenían las pequeñas, el hombre empezó a evolucionar, tenía las vasijas de barro. Y esas vasijas de barro las ponían en la tierra con piedras, y es en esas piedras donde empiezan a cocinar los alimentos. Es allí cuando esa primera técnica de conservación de los alimentos, cuando el hombre domina el fuego, es cuando empieza a mejorar su alimentación y empieza a mejorar la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la
dominar el fuego. Saben que pueden compartir los alimentos y saben que el que domina el fuego y el que domina la conservación de los alimentos tiene más probabilidades de sobrevivir a las heladas, porque tiene alimentos conservados para los largos periodos en los que no va a producir ningún tipo de alimento. Luego tenemos en épocas un poco más cercanas, estamos hablando de los egipcios, y estamos hablando de que ellos ya por supuesto cocinaban a través de hornos y de vasijas, y utilizaron esas grandes hornos de piedra, hornos de leña, donde podían conservar, cocinar los alimentos para darle mejor sabor, textura y una mejor disponibilidad para nuestro organismo, porque son más biodisponibles esos elementos que están aquí. Ahí tenemos un ejemplo de vasijas, de formas en que se preparaban o que se hacían las cocinas rudimentarias. Luego, más o menos en 1700, 1600, 1800 y a principios del 900 comenzaron a surgir las cocinas de hierro y las cocinas de fogones. Es decir, que nosotros teníamos una capacidad para producir alimentos cocinados bastante limitada hasta que comenzamos con la era industrial. ¿Y quién fue este señor? ¿Por qué lo traigo a colación a este señor que está acá? ¿Qué hizo él? Inventó la pasteurización. ¿Y qué es la pasteurización? Calentar un líquido hasta cierta temperatura y luego enfriarlo corriente para eliminar los desechos. Sí, ok. Me gusta esa respuesta, pero fíjense ustedes, tenemos que hacerla un pelín más técnica. ¿Qué significa un pelín más técnica? Cuando ustedes me hablan así de que puede ser más o menos esta temperatura, esto es una información, digamos que coloquial. Vamos a hacer las técnicas. Cuando nosotros podemos responder, está bien lo que hiciste, pero lo que vamos a reforzar la parte técnica. Cuando nosotros decimos que vamos a reforzar la parte técnica, tratar de recordar los rangos de temperaturas ideales. Cuando es pasteurización, si es pasteurización lenta o rápida, que pasa sobre una plancha, a qué temperatura pasa, y eso es menos de un minuto. ¿Para qué? Porque el producto si no se va a caramelizar. Entonces sí, el señor Pasteur, gran científico francés que estuvo dedicado a la microbiología, descubrió, digamos que por el azar, que cocinando ciertos productos y que pasándolos por unas temperaturas a los alimentos, sobre todo las bebidas, comenzaron con las bebidas, podía disminuir el riesgo de enfermarse. ¿Cuál es la bebida que más se consumía en 1600, 1700, hasta más o menos principios de 1800? ¿Cuál era la bebida que se tomaba con seguridad? La leche. No. Se bebía con seguridad, que sabía que no le iba a dar parásitos, cerveza. ¿Por qué no se toma tanta cerveza? Porque sabían que no les iba a dar amibiasis, no les iba a dar cólera. ¿Por qué? Porque la cerveza se tiene que calentar y además se tiene que, en este caso, se va a llenar con una cantidad de bacilos y de fermentos que van a hacer que ella produzca alcohol. Y ese alcohol va, entonces a su vez va a matar microorganismos que estaban presentes en el agua. Con respecto a la leche, muchas personas, incluso en la actualidad, sabemos que la leche se tiene que pasteurizar. Sin embargo, acá en Venezuela muchos productores no pasteurizan la leche, porque dependiendo del proceso que se le vaya a realizar, por ejemplo los quesos, sobre todo ese queso que nosotros llamamos telita, el cuajo, la cuajada, para que sean elásticos, necesitan primero que se caliente y se cocina sin llegar a pasteurización. Y eso hace que el queso sea como un queso tipo, ¿cómo se llama de la pizza? Mozzarella. Y entonces ustedes ven que ese queso es así súper elástico, es por eso, porque no se ha pasteurizado. Los quesos pasteurizados, la tensión del queso es diferente. Entonces muchas personas, para eso, no tienen que estar seguros de qué es lo que queremos hacer. Sin embargo, la ley dice que debemos pasteurizar la leche. La ley dice que debemos utilizar y producir leche, producir quesos con leche pasteurizada. Ahora fíjense, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es este señor? Sí. ¿Qué hizo él? ¿Quién es? Alexander Fleming. ¿Quién fue Alexander Fleming? Un médico, investigador, científico inglés que tuvo la osadía y también la visibilidad, la visión, el ser acucioso y ver que cuando él sembraba ciertos tipos de microorganismos, en una de esas que él sembró unos microorganismos, unos de ellos dejaron de crecer y él se dio cuenta que ese hongo penicillium evitaba que creciera con una cantidad de microorganismos más. Siguió haciendo sus pruebas y se dio cuenta
partir de él se generaron una cantidad más de antibióticos. Y eso es a principios del siglo XX. Es decir, que nosotros ahora tenemos todo el efecto positivo, pero hay cosas no tan positivas de los antibióticos, como es el uso indiscriminado de los antibióticos para la crianza de los animales. Por ejemplo, como es tan costoso tener un médico veterinario en una granja, en un corral, muchas veces el antibiótico que el veterinario mandó hace 1 año y medio a una vaquita enferma es el mismo que le están dando para la vaquita ahorita, pero no sabemos si es la misma patología, no sabemos si es la misma causa. Y por lo tanto no sabemos si la vaquita tiene el mismo peso, por lo tanto la dosis no debe ser la misma, pero por cuestiones económicas muchas veces estamos viendo que el productor está utilizando de manera indiscriminada los antibióticos y por esa razón nosotros podemos conseguir residuos o restos de microorganismos, de antibióticos en la carne que se está consumiendo. Y así como eso también hormonas y otras cantidades de sustancias farmacológicamente activas dentro de los alimentos. Y no solamente dentro de los alimentos de origen animal, también los alimentos de origen vegetal, como es el uso de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y todo tipo de antiparasitarios para las plantas. Es decir, que debemos estar atentos con todo eso. Ahora, en la actualidad se hacen muchos esfuerzos, es verdad, para mantener la salud de la población. Ustedes ven la cantidad de propaganda que hay para decir que tenemos que cuidar la higiene de los alimentos. Ahorita está el boom porque ya otra vez están diciendo que hay que usar los tapabocas, que vamos a ver qué va a pasar con las vitaminas, qué va a pasar con los virus, qué va a pasar con la nutrición, qué va a pasar con los antivirales, con los retrovirales, qué va a pasar con el uso o el abuso, incluso la nueva aplicación de nuevas vacunas. Eso está por verse. Ahora fíjense, desde el punto de vista netamente de los alimentos, que debemos estar al tanto, debemos estar claros de que debemos cuidar y proteger los alimentos. ¿De qué? De que tengan bacterias, virus, hongos, mohos, levaduras que puedan afectar la inocuidad de ese alimento. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser debemos tener los sensores, también tenemos que ser analíticos ante la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Ahora, contaminación. Hay varios tipos de contaminación. ¿Qué tipo de contaminación podemos conocer nosotros acá? ¿Cuántos tipos de contaminación existen? Sí, Contaminación cruzada. Endógena, exógena. Vamos a aclarar esos términos. Cuando hablamos de contaminación cruzada, estamos hablando de las formas en que se puede contaminar el alimento. Pero tipo de contaminación es otra cosa. ¿Qué tipo de contaminación puede existir? ¿Qué tipo de química? ¿Cómo se llama cuando es de microorganismos y eso? ¿Cómo se llama cuando es de microorganismos? ¿Cómo? Biológica, con seguridad, biológica. Contaminación biológica. Cuando es por químico y ese tipo de cosas, contaminación química. Y cuando es por radiación, por Física. cabello, física. Entonces tenemos ampliamente 3 formas de contaminar los alimentos, ¿verdad? 3 tipos, perdón. La contaminación biológica, física y química. La biológica, ¿por cuántos tipos de cositas se pueden contaminar los alimentos? ¿Qué tipo de microorganismos? Bacterias, Patógeno. virus, gérmenes muy generales, es el término antiguo. ¿Qué más? ¿Qué más? De lo que hablamos aquí siempre van a ser patrones. ¿Qué más? Entonces, fíjense, la contaminación biológica puede ser por bacterias, virus, hongos, mohos y levaduras. La contaminación, en este caso, física, ¿qué puede contaminar de manera física los alimentos? Los animales, Toxina. No. Basura. Física. Basura, profe. Física, contaminación física. Acerrines, trozos de plástico, trozos metálicos. Cabello. Pero fíjense ustedes, ya no vamos a hacer una diferenciación.
mohos, levaduras. Y hay una más que normalmente, por lo menos aquí no hemos tenido caso, que es por priones, la contaminación por priones. Y los priones no son ni virus, ni bacterias, ni mohos, ni hongos, ni levaduras, son priones. Y son proteínas. Proteínas que carecen, no tienen su información genética, sino que sencillamente ya van a crecer y van a dar esa información y va a dañar el organismo, va a dañar la vida de ese ser viviente donde ella se desarrolle o se active. Las radiaciones, la contaminación física son por radiaciones, cabellos, lápices, tierra, basura, ese tipo de cosas. Sobre todo las radiaciones. ¿Y la química? ¿Qué tipo de contaminación es la química de que estaríamos hablando? Pesticidas. Insecticidas, ¿qué más? Toxinas, ¿qué más? Metales pesados, ¿qué más? Cloro, desinfectantes, todo ese tipo de productos que uno va a utilizar y que pueden caer en el alimento. Y también, fíjense, en general, pero fíjense ustedes, los productos de limpieza o productos que tengan, por ejemplo, mucho perfume, como por ejemplo, ustedes utilizan un desinfectante y aunque el desinfectante esté en su botellita, si lo meten en el mismo closet donde van a guardar los alimentos, ustedes ven que traspasa ese olor del jabón y de todo eso se le pega al alimento. Y está con la barrera física, que es una barrera física como por ejemplo el empaque del jabón, el empaque del desinfectante, la bolsa donde meten el jabón. Y con todo eso, al completo se le puede pegar el sabor en lugares diferentes. Pero la bolsa de jabón tiene que estar cerrada, o sea, puede estar sellada completamente, nueva Sí, obvio. Y se le pega. Porque son sustancias que son volátiles. Las bolsas, por más que nosotros las vemos cerradas, las bolsas tienen poros. Depende del tipo de plástico, van a tener poros más grandes o más pequeños. Pero ese tipo de empaque, igualito, tú estás en el automercado y a ti te da el olor del jabón y la bolsa está cerrada. Cuando tú metes esa bolsa en un gabinete con alimentos, todos los alimentos que se contaminan con esa bolsa, cuando tú lo pruebas, es horrible. Entonces, esos son tipos de contaminación que nosotros debemos estar alerta. Ahora, el problema de la contaminación de los alimentos no es solamente que nos vayan a caer mal, es que producen otra cantidad de daños impresionantes. Fíjense, primero, se nos produce una ETA. Una ETA es una enfermedad transmitida por los alimentos. Segundo, hay pérdidas económicas. Cuando un alimento se me contamina, lo tengo que botar, desechar, destruir. Es decir, que pierdo dinero. Pero no solamente eso, sino que los alimentos que se descomponen van a producir una disminución de la disponibilidad de alimentos para nosotros, para consumirlos. Y lo otro es que se produce un sentismo laboral. Cuando una persona está enferma, no puede ir a trabajar porque con una diarrea chorrito, imagínate dónde, ¿cómo? ¿Se va a montar en el metro? ¿Qué bello? No puede. Y lo otro es el gasto en medicinas y hospitalización. ¿Cuánto cuesta un antibiótico ahorita? ¿Cuánto cuesta un antibiótico? Más de 100 bolívares. $30. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? ¿Cuántas veces necesitamos tener? ¿Cuántas veces necesitamos reunir dinero para comprarnos una cajita de antibióticos? Entonces, es importante que nosotros tengamos que prevenir. Prevenir es más fácil que curar. ¿Por qué? Porque es más económico, es más fácil, es más seguro incluso. Pero tenemos que estar alerta con lo que estamos haciendo. No es tanto lo que vamos a gastar, sino lo que dejamos de percibir porque no podemos trabajar, pero igualito tenemos que seguir gastando en medicamentos, no solo en medicamentos, sino en alimentación, algo especial para poder mantener esa flora bacteriana sana, saludable, ideal. El aumento de las consultas hospitalarias, eso es relativo en este momento. Las consultas hospitalarias pueden aumentar muchísimo, pero fíjense ustedes que aquí tenemos otro problema más. Y es que acá en Venezuela muchos de los antibióticos se venden sin utilización de récipe, o sea, son de libre venta. Y es eso un grave problema también, porque resulta y acontece que una persona que una diarrea, ¡ay, yo la tomé! ¿Qué te mandaron a ti? Y va a ser otro, pero resulta que no es el mismo organismo, ni tiene el mismo peso la persona, ni tiene la misma característica. Entonces se toma un antibiótico, ¡ay, no me funcionó! Se tiene que comprar otro, a ver cuál de tanto le funciona. Eso es un gran problema, por lo tanto tenemos que tomar en consideración también ese otro aspecto. En la higiene de los alimentos vamos a definir varias cosas, porque ustedes
la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que saber que el alimento es toda sustancia elaborada, semi-elaborada, natural, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas y el chicle. Es decir, cuando yo estoy en la calle, yo les voy a dar un ejemplo bien real y verdadero. Ustedes a mí me pueden ver en cualquier momento, a pesar de que soy nutricionista y que soy vegetariana, ustedes en cualquier momento me pueden ver tomando una Coca-Cola y me la tomo feliz y contenta. Porque me encanta el papelón con limón, pero no a todo el mundo le va a tomar un papelón con limón. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El agua con la que le elaboran. Con normas de higiene donde las empresas tienen que cumplir con un control estricto de calidad de producción de alimentos porque los inspectores sanitarios van a hacerle las inspecciones sanitarias mensualmente y tienen que cumplir con unos criterios porque además una persona que le cae tomando una Coca-Cola sencillamente, no porque la Coca-Cola tiene ácido fosfórico, ok, está bien, tiene ácido fosfórico, pero mi cuerpo puede tolerar y punto. El asunto de emergencia es que me puede dar una amibiasis. Ustedes se imaginan cómo se viene abajo la credibilidad de una empresa que tiene tanto prestigio como es Coca-Cola o Pepsi. El prestigio se le viene al suelo. Y una cosa es difícil de poder recuperar ese prestigio. Cuando una marca se raya, esa marca le cuesta tomar otra vez su lugar en el nivel donde estaba. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tener criterios técnicos y criterios como especialistas en alimentos para decidir si me tomo o la Coca-Cola o el papelón con limón. Si yo sé que la persona que prepara el papelón con limón lo hace con agua pura, es decir, agua potable, que es agua para beber, que cumple las normas de higiene, que no va a preparar el papelón en una... como le voy a poner bastante limón, yo lo puedo preparar en el tubo de boleto, no importa porque el limón mata todo. Y que diga lo que... Ay, no me voy a tomar eso. Prefiero 1000 veces la Coca-Cola. Pero tenemos que estar atentos. Una de las cosas donde nosotros tenemos que ser conscientes y que nosotros podemos frenar la ola de productos o alimentos que surjan, que no cumplan con las normas, es cuando nosotros le hacemos boicot. ¿Qué es hacerle boicot? Hacer un de alimentos. Es cuando yo digo, no compro ese producto porque no me ofrece la garantía de la inocuidad de los alimentos. Si yo me voy al hospital universitario, yo me puedo comprar una chuchería, ¿cómo no? Me compro un Dorito, me compro un Pepito, me compro un chocolate, me compro una Sama, me compro una Coca-Cola, pero no me compro el tostoncito bien rico, me encantan los tostoncitos. Yo me compro las rufles y me compro las papitas en un tostón de ahí de Pamatón. Pero definición de alimentos según el Reglamento General de Alimentos. Ustedes deben tener a mano su Reglamento General de Alimentos con las normas complementarias al Reglamento General de Alimentos. Deben tener las gacetas oficiales de producción de alimentos, Gaceta Oficial de 36.081, anoten allí, Gaceta Oficial 36.081, que es las buenas prácticas de fabricación. Deben tener a mano las buenas prácticas de limpieza, deben tener las de productos de jabón y de productos de limpieza. Estoy nombrando la Gaceta 36.081, que es de producción de alimentos. Buenas prácticas de fabricación. Y 36.081. Deben tener a mano también la gaceta que habla sobre los productos de limpieza. No me acuerdo del número de ella, pero productos de limpieza. Y disposición adecuada de la basura. Según el Reglamento General de Alimentos, entonces se entiende por alimento no solo las sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, sino también las que forman parte o se unen en la preparación, composición y conservación. Es decir, fíjense, el Reglamento General de Alimentos de Venezuela se realizó, va a cumplir ahorita años, porque se diseñó, ¿cómo se dice la palabra? Nació. Se hizo por primera vez el Reglamento General de Alimentos el 16 de enero de 1958. Por eso es que ese reglamento, que es del 58 y va a cumplir en este momento, va a cumplir 65 años, todavía está vigente. Por eso es que en este momento han surgido las normas complementarias al Reglamento General de Alimentos. ¿Por qué? Porque en el año 58 hasta la fecha han surgido, han cambiado muchas cosas, como por ejemplo
ejemplo, diferentes técnicas culinarias que tenemos, diferentes tipos de productos, de alimentos, tenemos diferentes tipos de envases y empaques, y por lo tanto debe haber una reglamentación para todo lo que surge de acuerdo a la tecnología de los alimentos. Según Wikipedia, alimento es cualquier sustancia líquida o sólida normalmente ingerida por los seres vivos. ¿Con qué finalidad? Nutricional y psicológica. Satisfacción, burda de guapo, no me como chocolate. ¡Ah, qué rico! Una Coca-Cola con bastante hierro. ¡Uf, qué rico! Nutricionales, lo que regula mi organismo, lo que me dice si estoy bien, lo que me va a dar el balance de nutrientes, de energía, todo eso. Entonces tiene diferentes aspectos la alimentación. Concepto de higiene de los alimentos. Bien importante que sepan este. Anótenlo. Esa puede ser un examen. Conocer qué es la higiene de los alimentos. La higiene de los alimentos es el conjunto de todas esas normas y medidas que nosotros hacemos para garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en los momentos, de acuerdo, por supuesto, a lo que estamos nosotros haciendo. Y va desde la fase de la semilla, la recolección, la semilla, la siembra, la recolección y por supuesto la transformación de esos alimentos. ¿Cuántas fases tenemos nosotros en la producción de alimentos? ¿Cuántas tenemos? Regiones económicas o periodos económicos, como quieren llamar. Ajá. ¿Cuáles son esas? ¿Ese cuál? Ajá. Secundaria es transporte. No. La secundaria es la fabricación. Transformación de los alimentos. Exacto. Y la terciaria es el transporte y el servicio. La terciaria es la transporte, distribución y venta de alimentos. Entonces tenemos tres fases económicas. La primaria, que es la producción de los alimentos, desde que nosotros sembramos esa semillita que debe ser de buena calidad para obtener un producto de buena calidad. Yo no voy a tener un alimento de alta calidad con una semilla de mala calidad o de baja calidad. Y la calidad también tenemos que saber medirla. Cuando nosotros hablamos de alimentos y de inocuidad en este caso y de idoneidad, debemos estar atentos. Vamos a ser bien enfáticos acá, quiero que presten atención muchísimo a esto, porque es bien fácil que nos podamos olvidar o de confundir estos términos. Primero y principal, cuando nosotros hablamos de higiene de los alimentos, hablamos de los tres tipos básicos y primarios que tenemos para la contaminación de los alimentos. Tipo de contaminación, química, física y biológica. Pero fíjense, hay que saber también diferenciar entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Vamos a comenzar con lo que es un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Si yo sé que tengo que evitar la contaminación de los alimentos, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Algo que puede generar un daño. Algo que puede generar un daño. Eso es un riesgo. La probabilidad de un hecho. Ah, perfecto. Eso es un riesgo. Entonces, si ya sabemos que es un riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un hecho que nos pueda causar un daño, ese daño es un peligro. Entonces, ¿qué es un peligro? Algo que sabe que te va a causar daño, que te va a herir. Vamos a tomar ahora un ejemplo muy sencillo con respecto a eso. Si nosotros acá, y tomando en cuenta el ejemplo de la Coca-Cola ahorita, junto con el jugo de fresco de papelón, ¿verdad? El papelón, si lo preparan con un agua que no sabemos qué tan buena es, ¿qué nos puede ocasionar? Un riesgo, Un riesgo. ¿Por qué un riesgo? porque está la posibilidad de que te enfermes. De que te dé una migración, la probabilidad, pero no estamos seguros. Ujú. Eso está bien por ahí. Ahora fíjense, si lo llevamos desde el punto de vista del peligro, y sabemos que ese alimento, alimento X está contaminado, o está una sopa como la de la autopista Caracas-La Guaira, puede estar contaminada, y vamos a suponer que el problema que tiene es que le cayeron, si te das cuenta, no necesariamente. Cuando hablamos de peligro, estamos de algo que va a causarte daño en el momento rápido, de manera rápida. Vidrios. Ese es peligro. Eso es un peligro, porque
Porque sabes que te va a hacer daño, o sea, es un hecho. Porque el vidrio llega y raca, te rompe la garganta y chao pescado, tienes que salir corriendo, ¿verdad? Entonces fíjense, hay que estar claro en lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Ahora fíjense, algo que yo siempre pregunto. A mí, por ejemplo, cuando estoy en la clínica, cuando tengo que supervisar un servicio de alimentación, los hombres, los chefs, normalmente les gusta tener su barba. Ay, yo no se los permito. Y usted dice, pero profe, los chefs que trabajan conmigo no van a tener barba. Y si tienen barba, tienen que utilizar el tapabocas por aquí. Bueno, pues casi que van a quedar como que si tuvieran una burka. Nada más se les va a ver los ojitos. ¿Por qué? Porque pueden caer los... Este pelo de la barba se cae. Sí, Sí, se cae. exacto. Entonces, ¿cuál es el riesgo allí o cuál es el peligro de que caiga pelos de barba en una comida? ¿Cuál es el problema? Vamos a decirlo allí. Se come, vamos a suponer que tenemos una sopa y te salió una sopa y tiene un montón de pelitos. ¿Dónde lo pones? Aparte de que te dan ganas de vomitar, ¿pero qué pasa ahí? ¿Ah? Se pueden transportar los microorganismos que tenga la barba con la sopa. Entonces, ¿es un peligro o un riesgo? Un riesgo, un riesgo. Yo creo que es un riesgo. Si nosotros Porque puede que caiga, como puede que no, como puede tener un microorganismo, como puede que no. Entonces, lo que tienen que estar claras es en el tiempo, analizar el tiempo, porque si el pelo llegó de inmediato y se dieron cuenta de que en el momento, ustedes lo vieron que cayó, tú puedes desechar esa sopa o te la comes y sabes que no va a pasar nada, aparte del asco que te da. Pero si ese pelo tuvo por lo menos 20 minutos en esa comida, le dio tiempo suficiente al microorganismo de multiplicarse y por supuesto contaminar todo el resto, porque fue una contaminación física que luego se transformó en una contaminación biológica, porque estamos hablando de los microorganismos que se van a multiplicar porque están presentes en ese cabello, en ese pelo. ¿Ven? Entonces, estas son las cosas que tenemos que aprender a analizar. ¿Para qué? Para estar al tanto y saber cómo nosotros vamos a enfocar nuestra diligencia o nuestro trabajo en función de lo que estemos haciendo. Ahora fíjense, cuando hablamos de inocuidad e idoneidad, un alimento inocuo es aquel que me garantiza que no me va a causar daño. Un alimento inocuo es aquel que te garantiza que no te va a causar daño. Es decir, que